Bueno, pues vamos a iniciar otra conversación, otro diálogo para el cambio dentro de esta Circular Sustainable Fashion Week Madrid, este congreso online del que estamos oyendo muchas voces, este caleidoscopio de personas que realmente están haciendo algo para cambiar el mundo que tenemos, ¿no? Y ahora pues me hace mucha ilusión presentar a nuestra siguiente ponente de hoy, Raquel Rodríguez, que está trabajando desde el Ayuntamiento de Alcorcón, y me interesaba mucho que todas las personas que estáis siguiendo este congreso la conocierais de cerca porque su labor es muy importante. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes, Paloma. Bienvenida. Encantada de participar Placer. en este Bueno, hay congreso. que decir que Raquel tenía previsto su intervención junto con Manuela Carmena, pero estas cosas de la política, que a muchos se nos escapan, pues ella tuvo que estar durante muchas horas en un pleno que la impidió estar en esa conversación que tuvimos Manuela y yo y que también todos vais a poder ver. Así que bueno, y Raquel viene a sumarse a todo eso que Manuela nos ha contado sobre la integración social. Raquel, te cuento un poquito. Todo el mundo nos está contando cuál es esa persona que se nos pone delante, cuál es ese recorrido vital, quién fue esa niña que hoy se dedica a la política, que está sentada en ese despacho y que realmente tiene ese compromiso social. Pues mira, Cuéntanos. te cuento, me viene a la memoria, ¿no? Un momento en mi vida que realmente fue un antes y después, ¿no? En mi vida, en mi trayectoria, que fue un día en mi colegio Lope de Vega, que aún aún se llama así. Iba bajando las escaleras y un profesor, el profesor de sociales, me tocó el culo. Y yo estaba bajando las escaleras, me tocó el culo y me volví y le di una bofetada. Eso lo que supuso para mí es que me expulsaran una semana. Eh, yo lo veía tan injusto el por qué a mí me expulsaron una semana de mi colegio cuando realmente yo no había hecho nada malo, ¿no? Yo tenía, por aquel entonces, tenía 13, iba a cumplir 13 años y no entendía el por qué me expulsaban esa semana, el por qué llamaron a mis padres, el por qué le hicieron ese toque de atención, ¿no? Desde aquel momento vi que tenía que participar en la sociedad para que ese tipo de injusticias no se dieran. Y desde aquel entonces fui al instituto, participé y fui elegida por parte de todo el alumnado como representante en el consejo escolar. Y bueno, pues ahí participé en muchísimas luchas estudiantiles y luego ya mi paso al mundo laboral, que siempre fui representante sindical por comisiones obreras en mi empresa. O sea, siempre he estado muy ligada a la defensa de los derechos de las mujeres por un lado y a la defensa de, por supuesto, de la clase trabajadora por el otro, que al final va unido. Entonces entendí en mi vida que con ese antes y después de aquel toque de culo, ¿no? Y esa bofetada que le solté, pues fue como, pues, bueno, un inicio de una nueva perspectiva de vida. Y bueno, en mi representación sindical, además también con el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, pues ahí también tuve una lucha bastante importante con mis jefes, ¿no? Con la empresa, porque estando embarazada pues me hacían la vida imposible y me ponían muchísimas trabas para que yo me fuera del trabajo y así no poder representar a mis compañeros y mis compañeras, abusando además de su poder y que yo estaba en aquel entonces estaba embarazada, ¿no? Y sí que fue una experiencia en principio un poco desagradable, pero sí muy gratificante porque conseguí muchísimos avances para las compañeras, para las trabajadoras en ese momento de mi empresa. Y bueno, pues fue gratificante ese paso, ¿no? Ese paso de lucha sindical en mi empresa. Bueno, un ejemplo de que dar respuesta a las injusticias, pues tiene su recompensa, ¿no? Me ha recordado ese primer episodio que has contado a un anuncio, no sé si lo has visto, un anuncio francés en los que están un niño y una niña en el despacho del director con sus padres
y es porque la niña ha pegado al niño, claro, y se ve y se hace un flashback de lo que pasó con el niño, ¿no? Entonces, la madre, en vez de recriminarla, la defiende y se enfrenta al director, ¿no? Por esa injusticia que la lleven a la niña ahí. No sé si lo has visto, te lo mandaré. Mándamelo, pero sí que es verdad que son momentos en tu vida que te marcan bastante. O sea, luego ya está en mi etapa sindical, en la etapa que tuve en la empresa con las denuncias que tuve que hacer a mi empresa por el acoso sistemático que estaba sufriendo. Ahí se consiguieron pues muchos avances y me di cuenta lo importante que es el tener una representación sindical en la empresa. Y desde ahí, bueno, pues luego ya salté a la trayectoria política, porque, bueno, hoy un momento que te llama, ¿no? Te llama la política. Yo me acuerdo unas conversaciones que tenía con Marcelino Camacho, que me decían que cuando te picase el bichito de la política o el bichito sindical, nunca iba a salir el veneno de tus venas, y es que es verdad. Es verdad, cuando te llama a hacer te llaman a hacer un servicio público, a ayudar a la gente a colaborar, a salir de las injusticias, bueno, pues te haces una servidora pública porque te lo crees y porque te crees que sí que se puede avanzar en esta sociedad y avanzar bueno, pues en conseguir derechos, siempre con mucha lucha, en conseguir derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en un momento dado, pues llamaron a mi puerta para que entonces con la constitución de los ganemos, de todos los municipios, y me lancé. Y me lancé a presentarme a unas primarias para representar en el municipio de Alcorcón, ser concejala en el municipio de Alcorcón. Y no me arrepiento de nada porque se están haciendo unas cosas chulísimas y, y estamos trabajando muchísimo, poniendo en el centro realmente pues los problemas y en el centro de la política los problemas que tienen todas las personas y para darles una solución. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo, de verdad. Bueno, y en este punto, cuando ya llegas a Alcorcón, es donde convergemos nosotras y juntamos la integración social, el apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social, más el textil, ¿no? Empezamos a desarrollar un proyecto con todos estos mimbres. Algo que le he preguntado a Carmena y te lo pregunto también a ti, y me interesa mucho cómo diferenciar, ¿no?, lo que es caridad de lo que puede ser integración social. Una cosa, desde mi punto de vista, son dos cosas completamente distintas. Una parchea y la otra construye, ¿no? ¿Cómo se hace esto desde la política? Ahí en el momento que nosotras sobre todo convergemos y por hacerlo un símil sobre todo con el textil, ¿no? Es como es que lo importante que es devolver la dignidad, en este caso al textil. Nosotros entendemos que el textil es un sector además que nos viste cada día y pese además a ser tan necesario, pues no es bien valorado como actividad laboral. Y nosotros no solo se trata de hacer una reinserción, ¿no?, en esto, en el mundo laboral, que la reinserción no se dé a cualquier precio, es decir, que no se trata de repartir caridad, de repartir en la miseria, ¿no?, de repartir la miseria, sino que se trata no solo de llevar un sueldo a casa realmente, que dé para comer a duras penas, sino poder tener un proyecto de vida de calidad que nos permita pensar pues, en un futuro, tener una estabilidad, ¿no? O sea, nosotras lo que pensamos que no hay que reinsertar además a cualquier precio, sino bueno, que la gente que vive día a día en nuestro país, además estamos viendo que vive muy al día, entonces lo que intentamos es pues que los sueldos sean sueldos dignos, que sean sueldos de calidad y sobre todo es fundamental romper la inercia de que la reinserción es emplear a alguien sin mirar sus condiciones laborales, ¿no? Sin que no sea emplear por emplear, que no sea dar un empleo
que no sea dar una caridad, ¿no? Que no sea dar una caridad, sino un empleo estable y un empleo de calidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí pues en esa línea, ¿no? En esa línea hemos empezado en Alcorcón y creo que estamos haciendo además una buena labor. Por eso mismo, porque nosotros lo que estamos generando aquí es economía circular, economía de empleo, no repartiendo caridad, Sí, no repartiendo las migajas. sí, a eso iba, ¿no? Que cómo vosotras estáis sentando la base que desde la formación, desde primero formar y dar las herramientas necesarias para que ese empleo sea de calidad. ¿Se está contemplando también esa transición hacia el empleo verde? Sí, lo que estamos trabajando además en esta línea además bastante clara junto con o sea, a través de la recogida del textil por parte de Esmasa y a través de formación a desempleadas en el área de feminismo. Mira, hace un año, como bien sabes, además coincidimos más o menos así, hace un año en Total. la moda sostenible, que en la pasarela de Sí, la en moda el Güero sostenible. Vallejo, sí, con Queen Sí, Cycling, sí. y desde ahí pues hemos estado haciendo cursos de formación en moda sostenible como vía de autoempleo, formando un total de 20 mujeres. Este es un proyecto piloto que además despertó muchísimo interés. En principio costó hacer los grupos, pero ahora mismo hay bastantes mujeres en lista de espera porque sí que están interesadas en eso, ¿no? En formarse y tener un proyecto de calidad. También estamos trabajando en este ámbito con la economía circular y economía social aquí, y al igual que estamos apostando por la reutilización del plástico, no solo del textil, sino también del plástico para convirtiéndolo en algo tangible, ¿no? Como hicimos en la recogida del plástico en las fiestas de Alcorcón, y lo estuvimos convirtiendo en mobiliario urbano, en este caso además en unos bancos morados chulísimos, que estuvimos trabajando en esto. Mm. Y Raquel, ahora el confinamiento supongo ha sido duro para todos, pero desde una institución, desde un ayuntamiento, supongo que es complicado generar gestionar ese parón con tantísima gente que se ve excluida, ¿no? ¿Qué ha supuesto desde tu posición, sobre todo trabajando con colectivos tan vulnerables como son las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Eh, Pues qué ha supuesto? ahora mismo tú date cuenta que la situación que ha habido durante el confinamiento, que las mujeres no sabían, no sabían cómo salir de su casa para buscar ayuda. Para buscar ayuda hemos tenido que trabajar, poner a su disposición pues más experiencias, más gente a su disposición para que puedan salir de esta situación. ¿Cómo hemos visto que pueden salir de esta situación? Con iniciativas como las que hemos tenido de la moda sostenible, del textil. Por otro lado, también con iniciativas de formación en autoempleo. Creo que hay que sacarlas de la situación en la que están, pero no a costa de tener un empleo precario, un empleo de baja calidad. Entonces, estamos con el proyecto, además del Instituto de la Mujer, con el Empléate, y ahí estamos formando y, sobre todo, sacando de esa exclusión a mujeres mayores de 45 años, la mayoría de ellas víctimas de violencia, y están viendo o sea, se les está abriendo una puerta para conseguir salir de la situación en la que están. Son 8 meses, además de formación, que estamos trabajando con ellas, y esperemos que dé muy buenos resultados por el proyecto que tenemos en mente de sacarlas de esta situación en la que están. Ojalá, Luego, ahí estaremos apoyando, claro que sí. Perdona, te he cortado. nada, tranquila, te iba a comentar también, por otro lado, la situación que tenemos por la situación de la pandemia, como has comentado, pues también estamos trabajando muy de cerca el comercio local, con iniciativas que les Ahí estamos está. dando respaldo, seguridad, visibilidad, es decir, que les estamos cuidando, ¿no? Por así decirlo, bueno, para que no se sientan tan solos en esta situación. Lo que hemos estado haciendo es acompasando las medidas de tipo económico pues con los cuidados, como te comentaba.
porque creemos además desde la Concejalía de Feminismo que va unido. En ese sentido, a la vez que estudiamos las vías de financiación, subvenciones y proyectos, pues nos acercamos al pequeño comercio, nos interesamos por cómo está, qué retos afronta, le damos visibilidad, es decir, pues trabajamos conjuntamente, ¿no? Mm. Pues yo, al hilo de esto que estás hablando del comercio local, como sabes, la moda sostenible es una moda que está muy ligada a la producción local. ¿Crees que, a ver, el confinamiento y la pandemia está siendo muy duro para mucha gente, pero ¿no crees que quizás en ciertos aspectos está resultando bueno, pues para que volvamos la mirada hacia lo que tenemos más cerca? ¿Lo estáis notando vosotros, que la gente está valorando más su comercio de barrio, la cercanía? ¿Cómo se vive Sí, desde Alcorcón? sí, muchísimo. Ahora mismo tú date cuenta que durante la pandemia era el comercio más cercano, el que realmente les colaboraba, les ayudaba, les llevaba la comida a su casa, sobre todo a las personas mayores, personas con riesgo de exclusión, pues estaban ahí colaborando con ellos en todo, durante toda la pandemia. Ahora lo que nos hemos dado cuenta es la necesidad y la importancia que tiene, y se ha dado cuenta la gente, la importancia que tiene el comercio de barrio, el comercio de cercanía, que hay que evitar pues esos cierres tan temidos por parte de la sociedad, porque lo que estamos viendo que el comprar en el comercio local pues da vida al barrio, que es lo que decíamos aquí en el municipio, porque como cierren es como que se crea un barrio gris, un barrio oscuro, sin vidas. Así que es cierto que con todo el trabajo que hemos hecho se ha visto la necesidad de conservar esas galerías comerciales, de conservar ese comercio de barrio, intentar que el consumo que sea sostenible, ¿no? Que no haya una locura de ir a las grandes superficies, a los grandes centros comerciales, de comprar por comprar, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta que eso es un proyecto insostenible, ¿no? Que al final acabamos cargándonos el planeta si entramos en esa sociedad de consumo tan que no nos lleva a ningún sitio, nada más que eso, a destruir el planeta y a conservar pues eso, unos hábitos de consumo que tenemos que ir retirándonos de ello, ¿no? Que tenemos que ir volviendo la cara. Mm. Viéndolo desde el aspecto medioambiental, de contaminación y todo esto, a raíz del confinamiento, que fue un parón generalizado y vimos cómo la naturaleza cogía su espacio, no sé si por allí por Alcorcón, pero yo por donde vivo los patos venían hasta la puerta de nuestra casa y era muy gracioso, ¿no? Ver cómo estaba todo tan en silencio que de repente la naturaleza decía, pues aquí estoy yo. ¿Crees que la gente se está dando cuenta de que estábamos en un ritmo que no nos estaba conduciendo a nada positivo, o dentro de poco nos olvidaremos y volveremos? Y es lo que te comentaba, yo creo que nos hemos dado cuenta que conforme estamos consumiendo era insostenible a todos los niveles. Por eso esto hay que abordarlo realmente, pues este problema, porque al final es un problema, hay que abordarlo desde la base, a la hora de utilizar materiales nuevos, a la hora de apostar por reciclados, a la hora del impacto medioambiental que tiene. O sea, todo eso yo creo que la gente sí que se ha dado cuenta que tenemos que cambiar estos hábitos, pasando por la producción, eliminando, en este caso, hablando de un poco más del textil, eliminando los modelos de talleres, por ejemplo, a destajo, incluso hasta la ética, que he estado comentando un poco antes, a la ética a la hora de la venta, del consumo, que nos hace tanto a las mujeres como a los hombres adictos a las compras, a ir a los centros comerciales, al despilfarro, y nos intentan meter en una dinámica que desde luego yo creo que no se puede mantener, pero no que lo crea yo, es que nos hemos dado cuenta durante el confinamiento, sí que es cierto que ha tenido cosas muy malas, pero sí que ha tenido otras cosas de hacernos pensar que este modelo, este sistema, este modelo de consumo no nos lleva a ningún lado, y de reinventarnos también en otras cosas. Yo creo que ha tenido cosas muy buenas, como es esto, el pararnos a pensar y decir, como sigamos con este tipo de vida, nos cargamos el planeta, nos cargamos la sociedad, y hemos visto que
lo que nos hemos dado cuenta es que los cuidados, no solo el cuidarnos a nosotras mismas, a nuestro entorno, a este planeta, ¿no? Es tan necesario, ¿no? Y bueno, yo creo que el feminismo en este caso es algo que nos hace que si nos apoyamos en él, en el feminismo como perspectiva que completa todo el análisis, yo creo que por ahí podemos enfocarlo y es que no se puede hablar de sectores, por ejemplo, como el textil, sin cuestionar las condiciones laborales de quienes producen la ropa, igual que no se puede hablar sin cuestionar el perjuicio o en el medio ambiente o la aportación de la industria textil en la moda. Es decir, yo creo que, bueno, que la sociedad se ha dado cuenta que otro modo de vida es posible y con proyectos como además como el tuyo, Paloma, que me apasionan, tu proyecto, creo que es una iniciativa buenísima y por ahí sí que hay que empezar a trabajar y a potenciar este tipo de iniciativas como la tuya. De hecho, lo que te iba a decir que el 90% de las personas que se dedican al textil a nivel mundial tienen nombre de mujer. Es un sector en el que muy pocos personas son hombres, pero la mayoría están en los cargos directivos, ¿no? Efectivamente. Están arriba cuando es un sector que lo mueve la mujer, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho que hacer y seguramente también por este miedo que tenemos también a ser protagonistas, ¿no? O a no creernos que podemos hacerlo o que podemos estar ahí, ¿no? Muchas veces nos creemos que estamos usurpando un lugar que no nos pertenece, ¿no? No, es que además me hace recordar en mi vida sindical, ¿no? Un poco haciendo un símil. La etapa que tuve en el sindicato, me acuerdo que hice un máster sobre género, ¿no? Y el proyecto que hice fue en el sindicato, ¿no? En la vida de la mujer en el sindicato. Y te das cuenta que sectores, por ejemplo, que están muy feminizados, el ejemplo es del textil, la limpieza, la ayuda a domicilio, las bases somos mujeres, las trabajadoras somos mujeres, y en cambio en las estructuras, incluido en las sindicales en ese momento ahora ya sí que es cierto que ha cambiado algo, eran hombres. Y yo creo que es por el miedo que tradicionalmente nos han impuesto a las mujeres de romper ese techo de cristal. Y bueno, hay que ir rompiéndolo poco a poco. En el sindicato sí que es cierto que se ha roto en bastantes estructuras, pero lo que tú dices, el peso recae en las bases, en las mujeres, cuando los consejos de dirección, la dirección de las empresas, los recursos, los grandes recursos económicos los tienen los hombres, porque eso va unido a la precariedad laboral que tenemos las mujeres en ese campo. Y no es casual que en todos los campos de los cuidados, el textil, la comida, el peso recae sobre la mujer, la precariedad recae sobre las mujeres, en cambio los hombres pues tienen otro tipo de responsabilidad en esas empresas que están mucho más remuneradas que las mujeres que lo padecemos, ¿no? Y es verdad. Y bueno, ya poniéndonos la vista en el horizonte, en esos objetivos de desarrollo sostenible, ese horizonte 2030 que tenemos delante, ¿cómo crees que vamos a llegar? ¿Va a ser esa utopía de la que habla Galeano, que siempre vamos a ir andando y siempre va a estar ahí, pero y siempre hay que ir avanzando? ¿Cómo ves tú el 2030 y cómo se está afrontando desde una ciudad pequeñita, bueno, pequeñita, pero soy bastante grande, pero en una ciudad como Alcorcón? Mira, no nos olvidemos que la Agenda 2030, además, pues ya hace 5 años, me parece que fue en el 2015 cuando empezaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Sí, sí, en el 15. Y hemos llegado nosotros, en este caso Podemos, ¿no? A nivel estatal, y lo hemos sacado del cajón, lo hemos puesto encima de la mesa y lo hemos puesto en valor. Entonces yo creo que teníamos que aprovechar esta ola, tenemos que aprovechar este momento, tenemos que aprovechar que tenemos el respaldo y el apoyo a nivel estatal
para llevar a cabo este tipo de iniciativas de transformación social y medioambiental. Entiendo que además estas medidas, otros años, son medidas que se han propuesto, eran medidas minoritarias, pero ahora no. Ahora yo creo que tienen más legitimidad, si cabe, ¿no? Porque llevan un trabajo a sus espaldas y una lucha para ponerlas encima de la mesa, ¿no? Para sacarlas de ese cajón y ya ahora mismo están encima de la mesa. En este sentido, el textil, porque es que me refiero al textil, aparte de estar en la semana, más de una semana, ¿no? Que me alegro muchísimo por ello, de moda sostenible, pero en este sentido, además, el textil sostenible tiene muchísimas potencialidades. Entre ellas, cuestiona algo que hacemos con frecuencia, que es lo que comentaba anteriormente, que es comprar ropa, y no solo lo cuestiona, sino que nos plantea una alternativa, ¿no? Y aborda dos problemas, ¿no? Fundamentalmente, de gran envergadura, que es la inversión desmedida en los recursos necesarios para la creación de nuevas prendas y los residuos textiles, que además esa producción genera cada día pues unos residuos. Bueno, solo en Madrid se generan 9.000 kilos diarios de residuo textil, la media del año, ¿vale? Porque los cambios de armarios cuando más residuo textil hay, pero la media son 9.000 kilos diarios. Una burrada. O sea, es brutal. Yo creo que es lo que más residuo genera. Entonces, Mm. yo creo que con iniciativas como esta se puede abordar y se puede paliar un poco esta situación, empezar a trabajar en ello, ¿no? Entiendo que además la moda sostenible, entendida desde un planteamiento de economía como el planteamiento que tenéis, ¿no? Vosotros, de economía circular y social, pues además atiende a varios objetivos de desarrollo sostenible. No solamente tiene que ver con el medio ambiente, sino que además la pobreza, que es lo que hemos estado hablando al principio, y la economía social. ¿Qué objetivos así ahora mismo ODS yo creo que pone encima de la mesa? El de la pobreza, el fin de la pobreza, que es el que hemos estado hablando. La igualdad de género. Ahí intervienen muchísimos objetivos. Trabajo decente y el crecimiento económico, que hablábamos, no reinserción a cualquier precio, no un trabajo a cualquier precio, sino para que te dé una calidad de vida, una estabilidad de vida, no ir a trabajar empleos precarios que luego además pues, te genera más dificultades que otra cosa. La reducción de la desigualdad es importantísimo. El consumo responsable, aparte de la acción por el clima y todo, yo creo que engloba tantísimos objetivos de desarrollo sostenible que ahora mismo tenemos una oportunidad de oro para aprovechar esta situación y cambiar el modelo de vida que estamos teniendo. Pero además también aprovechando, sí que es verdad, la situación que nos ha proporcionado la pandemia para cambiar, para darnos cuenta la necesidad de cambio que tenemos, la necesidad de evitar el consumir por consumir. Yo creo que eso sí que nos lo ha puesto encima de la mesa, y lo que hablábamos antes, el comercio de barrio, potenciar el comercio de barrio, trabajar con el comercio de barrio. Yo creo que nos estamos dando cuenta que otro mundo es posible, y con iniciativas como la tuya, pues eso, como decía antes, que estoy encantadísima. Sí, bueno, nosotras lo que hacemos es ir dando pequeños pasitos, ¿no? Mira, Eva Kruser, que es la impulsora y directora de la Copenhagen Fashion Summit, toda centrada en la sostenibilidad, siempre dice que si cambiamos la industria textil, cambiamos la sociedad en su conjunto, porque abarca tantos sectores de población, está tan integrada en nuestro día a día, que si somos capaces de cambiarlo, cambiamos toda la sociedad, ¿no? Claro, el cambio que se necesita estructural es muy, muy profundo, ¿no? Y necesitamos de todas las manos, de la colaboración de todos los actores sociales, ¿no? Yo por eso os agradezco muchísimo todo el apoyo que estáis dando y la convicción con el que lo hacéis, ¿no? Sí, porque es algo que nos creemos, ¿no? Que nos creemos, y aquí en Alcorcón con la empresa municipal, con Esmasa,
se está trabajando mucho el tema de los residuos, porque tenemos que ver los residuos a lo mejor no como un problema, sino como una oportunidad de generar otro tipo de sociedad. Y ahí sí que, bueno, pues estamos trabajando tanto con el textil como con el plástico y con el compost. Sí, sí. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo cosas. Maravilloso, porque además de lo que dices tú, de ser un problema, se ha convertido en una solución que además va a generar empleo y va a transformar nuestra visión de cómo tenemos que vivir dentro de esa economía circular. O sea que, chapo. Y además aquí que estamos recogiendo la ropa para su reutilización, tenemos un proyecto súper chulo que te lo voy a contar a ti en primicia, que es, queremos trabajar el textil con el comercio de barrio y le vamos a denominar Vestir Alcorcón, Qué donde, maravilla. donde mezclamos un poco el medio ambiente, la reutilización de la ropa, donde vamos a vestir las zonas comerciales, pues convirtiendo la ropa en unas macetas además preciosas, ¿no? Y de esa Mm. forma lo que queremos plantear es hacer zonas atractivas a las zonas comerciales. Esto lo que hará es pues, que sea un agradable paseo para la gente. Es decir, los residuos, lo que decíamos antes, ¿no? Que tienen que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad para cuidar nuestro planeta y cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? También que es tan Mm. importante. Además, no sé si seréis el único municipio ahora mismo que está reciclando las mascarillas, ¿no? Sí, Yo desde luego no lo he visto en ningún otro lado. efectivamente, porque hemos visto que había un problema, sobre todo al principio, ¿no? Que había muchísimas mascarillas por la calle y bueno, vamos a dar una solución, vamos a intentar recopilarlas todas y vamos a ver si qué reutilización pues se le puede dar. O sea que sí, además hay varios contenedores puestos alrededor de todo el municipio para el reciclado, para que la gente eche ahí las mascarillas. Pues enhorabuena. Pues no sé, Raquel, no sé si quieres decir algo para concluir. Ha sido maravilloso oírte y que todo el mundo conozca todo ese recorrido, porque es muy necesario que se sepa, ¿no? Que se están haciendo cosas y que se están haciendo cosas por personas que se comprometen, pero que realmente es labor de todos, ¿no? Que todos estamos ahí interpelados para actuar, ¿no? Sí, pues nada, darte sobre todo la enhorabuena por este tipo de proyectos que estamos viendo que son la mejor opción, como decía, para cuidar el planeta, para cuidarnos a nosotras, porque otra forma de consumo estamos demostrando que es posible, porque otra forma de fabricación es posible y con proyectos como este además que generan empleos de calidad. Si es que vemos que sí que se puede y darte las gracias por creer y por creer que sí que se puede hacer, transformar el planeta en un espacio de que nos cuidemos más y que podamos vivir todas y todos en él. No, a vosotros por impulsarnos, por darnos alas, darnos oxígeno para seguir y apoyarnos, porque realmente hasta llegar aquí, que han pasado unos añitos desde que empezamos y ahora realmente vemos que sí que hay ese convencimiento para apoyarnos. Así que muchísimas gracias. Espero que todos los que nos están oyendo les haya interesado muchísimo todo lo que se está haciendo en este sentido en Alcorcón. Tienen ahí en la página del ayuntamiento tienen todas vuestras redes, ¿no? Para seguir todo lo que estáis haciendo, para informarse. De todas maneras, dentro de la página de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid encontráis toda la información para localizarles. Así que muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Y Paloma, y encantada seguimos, de hacer se- esto aquí contigo. seguimos trabajando y seguimos colaborando. Un beso enorme. Un beso.